para todos, amados hermanos. El Señor continúe bendiciéndolos. Bien, como bien ustedes saben, hemos venido estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Y bien, hemos estudiado ya los bloques desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, 9, y también estudiamos el capítulo 11. Ahora, el bloque en el cual estamos hoy es el capítulo 10. Ese lo vamos a dividir en dos partes, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, y luego estaremos tratando la segunda parte. Así que vamos a la lectura de la palabra en el capítulo 10 de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Leemos en el capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que os ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien, mis amados hermanos, hemos tenido la lectura de la palabra de Dios esta noche y podemos decirle que vamos a tener, como dije antes, dos partes en este capítulo. El capítulo 10 nos va a hablar de un tema específico. Ese tema es un ejemplo de amonestación. Pablo escribe esta carta, este capítulo, para amonestar a la iglesia de Corinto, para amonestar a los hermanos de Corinto. Pero hay muchas cosas que podemos ver dentro de este capítulo, dentro de este bloque que hemos leído. Así que lo primero que vamos a hacer es comenzar diciendo que la seguridad del creyente es una de las grandes doctrinas que enseña la Biblia. Y de esa misma manera que la Biblia ha enseñado acerca de la seguridad del creyente, también la Biblia nos ha hablado y nos ha enseñado acerca de la amonestación que nos ofrecen las Escrituras. No hay un creyente
que estudie la palabra de Dios y que se mire en ella cuando la estudia, que no se sienta amonestado por la palabra de Dios. Ahora, una de estas razones es que multitudes de personas han acudido a la iglesia y no se han convertido de una manera genuina, lo que le ha dado una sensación de que son salvos y una confianza y una seguridad falsa. Por ejemplo, hoy día se ve en lo secular, hasta en programas de televisión, que muchas personas oran y ponen en la mano del Señor programas que son programas totalmente mundanos. Y ellos creen que realmente Dios va a cuidarle y le cuida en tanto ellos están haciendo esos programas. Pero no obstante, lo más importante es que hoy día, muchos creyentes, muchos cristianos son y se hacen seguidores de Cristo, pero su vida realmente no está de acuerdo con lo que ellos profesan. Por lo tanto, dos de los mayores problemas que se están viviendo dentro de las iglesias hoy día es el exceso de confianza y, en segundo lugar, una seguridad falsa. Realmente, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenía una sensación de seguridad por el cuidado que Dios le había dado. Así que una persona puede decir que es salva, pero puede estar equivocada. Puede decir que y pensar si quiere, pero realmente el pensar y el decir no le aseguran a esa persona que él está viviendo en Cristo. Pero también una persona puede decir y pensar y no tener la seguridad de la salvación. Ahora, una persona puede bautizarse y puede pertenecer a una iglesia como uno de sus miembros, pero esto no le asegura que esa membresía le da el derecho a él o la seguridad para sentirse salva o para decir que está en Cristo. Realmente, en una ocasión, y esto lo decimos por experiencia propia, en una ocasión estábamos en la iglesia y una muchacha, una joven que quería ingresar en el ejército, nos pidió que ella quería ser bautizada. ¿Por qué? Por si iba y le pasaba algo en tanto ella estaba en el ejército o la enviaban a la guerra. Ella no quería morir sin tener la certeza y la seguridad de que ella había sido bautizada y se perdería. De hecho, la familia nos llamó y nos dijo que ella no había confesado a Cristo y que realmente ella no era cristiana para recibir el bautismo. Pero en realidad, cuando la abordamos y la sentamos, lo primero que le preguntamos fue si ella había conocido al Señor como su Señor y Salvador. Ella nos dijo con toda claridad y certeza que ella no era cristiana, que quería bautizarse porque tenía temor de morir e irse al infierno. Ahora, una cosa le puedo decir, mis amados hermanos, es que una persona puede participar de los sacramentos o lo que nosotros llamamos el pan y el vino, pero pensar que es salva porque participó de esos símbolos y dio ofrenda, realmente no le hace a esa persona que está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, pero en la segunda carta, en el capítulo 13, versículo 15, y le exhorta y le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense, probaos a vosotros mismos, o no sabéis
¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Es decir, es instar a que te tienes que conocer para saber si realmente tú estás viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces se puede sentir que le pase un espíritu a usted por el lado y se le engrifen lo bello, como dice uno de los hablantes con Job. ¿Acaso no se erizan los vellos nuestros cuando un espíritu pasa cerca de nosotros? O puede ser también que usted participe de los diferentes programas que tiene la iglesia. Pero estas cosas no salvan, ni tampoco aseguran que una persona está en Cristo Jesús. La Biblia nos da un ejemplo muy claro, y es que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nos habla de un hombre, que este hombre hacía mucha limosna, y este hombre hacía muchas oraciones, y por la misericordia de Dios, Dios envió un mensajero, un ángel, que vino a él y le dijo lo que él tenía que hacer. Tenía que llamar a alguien, y ese alguien era el que le iba a decir a este hombre lo que era necesario hacer. ¿Por qué? Porque realmente había que hacer otras cosas además de hacer limosna y hacer oraciones. Por lo tanto, estas cosas de las que estamos hablando eran los grandes problemas que se estaban viviendo dentro de la iglesia de Corinto. Y todas estas cosas en verdad eran ciertas y lo son hoy día. ¿Por qué? Porque hay iglesia en la cual realmente hay muchas personas que no han dado el paso, sin embargo, aman los cánticos, aman a los predicadores y aman muchas cosas de las que se están haciendo dentro de la iglesia, pero no han dado el paso definitivo, que es confesar a Cristo como Señor y Salvador. Así que ante este tan grave error, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de amonestar a la iglesia de Corintio antes que sea muy tarde. Así que todos los creyentes, nosotros hoy día, nos encontramos en una carrera por la corona incorruptible, y una pequeña distracción podría hacernos quitar o hacernos perder el rumbo o el camino, como dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 1 y 2, donde él dice: nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero aquí viene un punto muy importante, y el punto importante es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Realmente, cuando un corredor se desvía de su carrera o mira a la diestra o a la siniestra, es probable que llegue el tropiezo y su carrera se vea interrumpida. Todo creyente realmente tiene una carrera que correr. El apóstol, nuestro Señor Jesucristo, realmente decía en Marcos capítulo 8 y versículo 34, que si alguno quiere ser su discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí el apóstol Pablo le recuerda a los corintios ya en el capítulo 9, versículo 24 y versículo 24 hasta el 27, y le dice de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, le dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ello a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros una incorruptible. De tal manera entonces, hermanos, que Dios había privilegiado a la nación de Israel con toda forma que son inimaginables, y si alguna vez algún pueblo o alguna nación había disfrutado del cuidado de Dios, era esta nación judía, esta nación hebrea. Aún así, las personas perecieron en el desierto y no alcanzaron el punto por el cual habían salido de la esclavitud de Egipto. Esto es la tierra prometida, que para nosotros los creyentes es semejante al cielo. Así que los creyentes son y se sienten salvos y seguros y son amonestados con el ejemplo que el apóstol Pablo le da a esta iglesia de los Corintios. En primer lugar, el apóstol Pablo pasa a hablarnos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y nos da el ejemplo de Israel. Pablo dice aquí: todos recibieron la bendición de Dios y todos recibieron su privilegio. Y aquí Pablo va a hacer énfasis en una palabra que es todos. Todos abandonaron a Egipto, todos salieron. Aún lo que no eran del pueblo de Egipto. Y aquí el pueblo de Egipto es una comparación con el mundo. Ahora, lo que dice que todos comenzaron el viaje hacia la tierra prometida. Y aquí, como dije antes, la tierra prometida es un ejemplo de lo que es para el creyente el punto final, el cielo. Ahora, todos comenzaron a andar por el desierto, y aquí el desierto del mundo, con aquellos que verdaderamente habían creído y con aquellos que verdaderamente obedecían. Ahora llegó un punto en el que se hizo evidente que no todos eran genuinos y que no todos habían confiado ni realmente confiaban genuinamente en el mandato de Dios. Así que ellos podían sentirse seguros y confiados con los que viajaban hacia la tierra prometida, pero aún ellos pertenecían al mundo. Realmente aquí el desierto incluía todo tipo de desobediencia y todo tipo de peligro a lo que había que hacerle frente. Aunque realmente el desierto se hizo imposible por la desobediencia, y el final que corrieron fue que todos o la mayoría quedaron postrados en el desierto. Así que la nación de Israel, como cada uno de nosotros los creyentes, o como podemos decir como la iglesia, ha recibido 5 bendiciones o 5 privilegios que podíamos decirle privilegios extraordinarios cuando se dirigían a la tierra prometida. Así que Dios fue que se encargó de cuidar a su pueblo, de darle realmente todo lo que ellos necesitaban para su viaje. Así cada creyente ha recibido de parte de Dios todo lo que necesita para su peregrinar en el mundo. De manera que hay algunos hermanos que hoy enflaquecen por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Hay algunos hermanos que están debilitados por falta de la comunión con Dios. Y la comunión es la oración. De manera que todos nosotros hemos recibido lo necesario. En primer lugar, cuando nos hemos convertido, Dios, en el privilegio suyo, nos ha concedido que el Espíritu Santo more en nosotros. Nos ha concedido un don para que podamos formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y poder realmente viajar en el desierto de la vida, en nuestro peregrinar. Ahora, en primer lugar, Pablo dice que la primera bendición que recibió este pueblo de Israel fue que tuvo bajo la nube. Tuvo bajo una nube que lo cubría. Y esto equivale a la presencia de Dios que los guiaba. Realmente no hay privilegio más grande que este,
saber que Dios era quien guiaba a Israel. Y el texto de Éxodo capítulo 13, versículo 21, nos dice de la siguiente manera: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero hay una particularidad en esto, mis amados hermanos. Es que si Jehová cuidaba de día en esa protección para que el sol del desierto y el calor del desierto no maltratara a su pueblo, y en la noche el pueblo tenía la ventaja de tener luz como si fuese sido mayor que el día, no había un motivo para interrumpir la relación con Dios. No había motivo, porque Dios, la presencia suya, estaba las 24 horas del día con su pueblo. Ahora bien, en segundo lugar, Israel atravesó el mar. Y aquí lo que dice esto es que es la liberación con la que Dios proporcionó acerca de la opresión y de la esclavitud de Egipto, que constituía un símbolo del mundo. En Éxodo número 14, el versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo, y esto es cuando el pueblo llega y pide auxilio delante del mar. No había escapatoria porque el ejército egipcio había alcanzado al pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés dijo: estéis tranquilo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ustedes han visto y que han visto hoy no lo verán jamás. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que aquellos egipcios que se habían visto y que habían sido parte de la vida del pueblo de Israel, ya realmente no volverían a ser ningún problema. En tercer lugar, Israel fue bautizado en Moisés y su liderazgo. Y aquí lo que el apóstol Pablo nos dice es que Moisés era el tipo de líder que Dios le dio a Israel, el tipo de líder que ellos necesitaban para llegar al punto realmente donde debían llegar, que era la tierra prometida. Así que cualquier persona que siguiera a Moisés en el Mar Rojo y bajo la nube iba o era bautizada y sumergida, entregada a Moisés y a su misión. Ahora, cualquier persona que proclamaba que era un seguidor de Moisés, su misión era llegar a la tierra prometida. En Éxodo capítulo 16, versículo 4 y 5, cuando Israel tuvo la necesidad de agua y tuvo la necesidad de alimento, realmente Dios hizo su manifestación. Y en el capítulo 16 le dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo. Y en el capítulo 17 le dijo: yo estaré en la peña de Oré al frente, tú golpéala y saldrá agua para quitar la sed a todo el pueblo. En cuarto lugar, Israel participó de lo que era el alimento espiritual. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que el alimento espiritual significa que toda la provisión venía directamente de Dios. Así que fue Dios quien proveyó todas las necesidades que tenía su pueblo. En Israel realmente no faltó, como dijimos en el capítulo 16, no le faltó el pan del cielo. En el capítulo 17 no le faltó el agua de la roca para saciar su sed. En quinto lugar, Israel contó con la presencia de Cristo. Ahora bien, se dice de la presencia de Cristo en Israel porque nuestro Señor Jesucristo es la roca que proveía agua para su pueblo.
Realmente el apóstol Pablo dice aquí que Cristo era la roca y Él es la fuente de energía para todos los creyentes. Antes los creyentes corintios, Pablo lo que proclama es que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento que proveyó a su pueblo de todo lo que necesitaba. Pedro trata a Jesucristo como la verdadera roca, la roca que hace caer. Realmente era nuestro Señor Jesucristo el que guiaba y el que proveía para Israel de acuerdo a todas sus necesidades hasta que estos estuvieran preparados para entrar a la tierra prometida. Ahora, una de las cosas que podemos ver, conforme lo que nos dice el apóstol Pablo, es lo trágico. Fue lo que pasó a la mayoría de los israelitas. Todos los que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y que comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Aquí podemos ver realmente una gran multitud, tanto mujeres como hombres, y podíamos decir que era casi 1 millón de personas contado de 20 años arriba. Pero hay preguntas que surgen y que debemos de respondernos. ¿Cuáles permanecieron fieles a Dios durante su viaje por el desierto? ¿Cuántas personas fueron fieles? Hoy día, ¿cuántas personas dentro de la iglesia nuestra permanecemos fieles a Dios? Realmente podemos preguntarnos, ¿cuánto le dieron la espalda a los deseos del mundo que significa Egipto? Ahora, ¿cuántos hermanos, cuántos creyentes hoy día se confabulan con el mundo y ponen un pie a un lado y el pie al otro y realmente se confunden y no sabemos decir si son verdaderos creyentes o comenzamos a dudar acerca de cómo han creído? Ahora, ¿cuántos se negaron a los manjares deliciosos? Aquellos que lo hicieron disciplinaban su cuerpo a la servidumbre con una mente y un corazón que era puesto hacia la tierra prometida. Ahora, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Nuestro hermano Alipio dice que entraron 2 personas. De todos aquellos que formaron parte de 20 años arriba, habían 2 personas que resultaron fieles: Josué y Caleb. Bueno, porque solo ellos permanecieron fieles a Dios y a su promesa, y solo ellos se agradaron de Dios. Ahora los demás sucumbieron en el desierto, y dijimos de 20 años arriba, y quedaron postrados, y aquí vamos a ver lo que significa la palabra postrado. Realmente esta palabra postrado significa que no hubo un cementerio común en donde depositar a todos los que murieron en el desierto, sino que fueron esparcidos. En la medida que Israel se movía y la gente moría, esta gente iba siendo desechado de los campamentos o de las tiendas, sacado, y nadie fue enterrado en un cementerio común. Eso es lo que quiere decir aquí, que quedaron esparcidos por todo el desierto. Pero la pregunta es, ¿pero por qué? Bueno, porque no agradaron a Dios, pero tampoco Dios se agradó de ninguno de ellos. En el libro de Zacarías, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, escribe un texto que dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Realmente cuando nosotros estamos débiles, cuando estamos cansados, cuando estamos debilitados, estimados hermanos, hay remedio en este libro que nos hacen volver a nuestro Dios. Ahora, en los versículos 6 hasta el 10, el apóstol Pablo va a hablar acerca de lo que es la amonestación a la iglesia.
Y en estos versículos Pablo pasa a amonestar a los creyentes en Corintio, dándole como ejemplo lo que ocurrió en el pueblo de Israel. Lo que ocurrió allí es un ejemplo para nosotros, nos dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos un peligro y lo que pasó a Israel, que era el pueblo de Dios, por su desobediencia puede pasarnos a nosotros si realmente le desobedecemos. Pero a veces nos preguntamos como creyente, ¿y será que yo desobedezco a Dios? ¿O no nos imaginamos de qué manera es que nosotros estamos desobedeciendo a Dios? Fíjese, mi hermano, hay muchas formas de desobedecer a Dios. Cuando usted tiene la oportunidad de congregarse y no viene a la iglesia, usted desobedece a Dios. Mire, hermano, cuando usted no estudia la palabra de Dios, usted desobedece a Dios. Hermano, cuando usted no ora por los hermanos suyos de la iglesia, usted desobedece a Dios. Cuando usted no ora por su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y es un mandato bíblico, usted está desobedeciendo a Dios. Y cuando usted odia a su hermano, y cuando usted entra en conflicto con su hermano, usted está desobedeciendo a Dios. Así que no se pregunte si usted desobedece a Dios. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos dice es que es necesario saber qué fue lo que provocó que los creyentes de Israel fueran destruidos y qué fue lo que le impidió entrar en la tierra prometida. Realmente, en primer lugar, el apóstol Pablo dice que aquí estaba el pecado de la codicia. ¿Qué es la codicia? Bueno, la codicia es abrigar deseo ilegítimo, tener deseo dentro del alma. Ahora, lo que Pablo dice en relación a eso es que no debemos de codiciar cosas malas como ellos la codiciaron. Aquí podíamos preguntarnos entonces, ¿pero y qué cosa mala ellos codiciaron? Realmente cuando usted lee el Pentateuco o de Éxodo en adelante hasta Deuteronomio o a través de todo el Antiguo Testamento se encontrará con miles y miles de desobediencias que el pueblo de Israel cometió delante de Dios al no obedecer su palabra. Pero si hubiera un libro para ir anotando los hechos del pueblo de Dios, la iglesia, se encontrará que millones y millones de hermanos hoy día están desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, ese es el cuidado que tenemos que tener. El apóstol Pablo dice, ellos anhelaron, codiciaron los deliciosos manjares de Egipto. Ahora, lo que dice el texto de Número 11, 4 y 6 es, y la gente extranjera, y aquí hay un verdadero problema, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Mire, hermano, realmente cuando usted permite que un extranjero que no forma parte del pueblo de Dios lo manille a usted, usted está en problema. Aquí dice que la gente extranjera y todo aquel pueblo que cuando vio ese evento que se estaba desarrollando en Egipto, quiso juntarse y aprovecharse. No sabemos los motivos por los cuales esta gente dejó a Egipto para caminar por el desierto, pero puede ser que procuraban su libertad, o puede ser que procuraban ciertos intereses, o habían oído de las plagas que habían en Egipto y consideraban que este pueblo era un pueblo muy especial. Sea como fuere, lo que dice que la gente extranjera que salió con el pueblo de Israel sintió un vivo deseo. Pero no se quedó ahí el texto bíblico de Número, sino que dice, e Israel también. Pero Israel sintió también ese deseo. ¿Pero por qué? Bueno, estos extranjeros no se atrevían ni tenían el poder de venir delante de Moisés y Aarón para reclamar lo que reclamaba el pueblo de Israel. Por lo
pueda usted tener la certeza de que ellos incitaron al pueblo de Israel a que pidiera. Y dice Israel también, y volvieron a llorar y dijeron, y aquí cuando dice y volvieron a llorar, no eran lágrimas, eran gritos, proclamación. ¿Quién nos diera a nosotros de comer carne? Realmente este grupo del pueblo de Israel se confabuló con el pueblo que no pertenecía a Dios. Y es allí donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que como resultado de la codicia, una plaga vino sobre ese pueblo. Y allí, por causa de esa mortandad, mucha persona murió. Y ese pueblo que tenía un nombre se transformó en el pueblo tumba de lo codicioso. Allí tumba de lo codicioso significa que todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios cayeron. Hay un texto bíblico que encontramos en la primera carta que escribe Juan en el capítulo 2 y versículo 15 al 17, donde Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Realmente lo que dice que allí hay 3 deseos grandes. Probablemente parte de esos deseos lo sintió el pueblo de Israel. Deseo de los ojos, de la carne, la vanagloria, todas esas cosas. Sin embargo, lo que el versículo 17 nos dice, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, la codicia en los creyentes es una fuente de amonestación para todos nosotros. Y dice el apóstol Pablo, para que nosotros no deseemos cosas malas, para que no codiciemos cosas malas como ellos la codiciaron. Pero ellos tuvieron una consecuencia. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 4, versículo 19, pero los afanes de la vida, los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia. El engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran en la vida, entran y anulan la palabra de Dios. Te hacen pensar en otra cosa. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que aquí estaba el pecado de la idolatría. Ahora, cuando Moisés fue llamado a subir al monte donde recibió las tablas de la ley, el pueblo se inquietó por la ausencia de su líder que lo había sacado de la tierra de Egipto. Por eso ellos decidieron construirse, hacerse su propia forma de adoración. En el capítulo 32 del libro de Éxodo encontramos todo lo que nos dice acerca de lo que ellos se hicieron. Se hicieron un toro, una imagen de un toro de oro que lo ayudaría a recordarle su adoración, según ellos creían. De hecho, podemos pensar que los israelitas no habían recibido estatutos ni mandamientos de Dios y conocían lo que era la adoración de animales e imágenes en Egipto. Y ellos creyeron que podían venir con eso delante de Dios. Ahora, Pablo dice aquí que se sentaron a comer, a beber y a regocijarse. Y esta era una condición inmoral que se utilizaba en los pueblos paganos que con frecuencia acompañaban con la idolatría que crea la propia mente humana. De hecho, ellos fueron los que crearon su propia imaginación. Y este era uno de los grandes peligros que estaban enfrentando los creyentes de Corintio. El participar en las reuniones sociales con los incrédulos podía caer en el pecado y en el engaño.
Ahora bien, si la reunión se celebra en la casa de un inconverso, de un impío, puede ser que realmente el que participa en ella caiga en una condición idolátrica. Y con ello tenemos que tener cuidado, porque no estamos diciendo que no se puede hacer una reunión, un culto o lo que sea en la casa de una persona inconversa que invite a uno. Lo que nosotros no debemos de participar en aquellas algarabías donde hay fiestas, merengues y comedera, donde usted puede salir dañado o mal parado espiritualmente. Realmente, lo que el apóstol Pablo le había recordado a los creyentes de Corintios en el capítulo 5, versículos 9 y 10, acerca de juntarse con aquellos que vivían en función del pecado y del mundo. Aquí Pablo utiliza una palabra y es mezclarse. La palabra mezclarse es cuando usted coge dos sustancias y la junta y de repente no sabe cuál de las dos es, no la sabe distinguir. De hecho, cuando un creyente se mezcla con un incrédulo y participa de todas las cosas que éste hace, usted puede tener la certeza que cuando ambos vienen riendo o gozando, usted no sabe decir cuál es el creyente y cuál es el impío. En este bloque entonces el apóstol Pablo le da 4 tipos de pecados inmorales con los cuales la iglesia tiene que estar apartada. Y le dice que usted no puede juntarse con los fornicarios, con los avaros, con los ladrones y con los idólatras. Y él dice, bien, digo esto, con aquellos que llamándose cristianos participan en estas cosas. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice que estaba el pecado de la fornicación y de la inmoralidad. Ahora bien, este era uno de los peores pecados que habían cometido los israelitas en su camino hacia la tierra prometida. Y así fue, por ejemplo, en el caso de Número capítulo 25, versículo 1 hasta el 9. Donde en ese tiempo el pueblo de Israel moraba en un lugar llamado Sitín. Y allí el rey Balac había invitado a un tal profeta llamado Balán para que viniera y maldijera al pueblo de Israel. Sin embargo, como Dios no permitió esa acción, Balán le dio un consejo a Balac y le dijo, permite que las mujeres tuyas tengan ciertas amistades con los hombres de aquel lado. Realmente, la consecuencia, mis amados hermanos, es que murieron más de 23,000 de ellos. Realmente, la consecuencia fue que no entraron a la tierra prometida. ¿Y cómo se curó el mal? Bueno, Finés, el hijo de Aarón, vio que venía un muchacho llamado Sinri con una muchacha madianita llamada Cosbi, y la entró dentro de la cabaña o dentro de la tienda. Y dice la Biblia que Finés entró allí y lo alanceó a los dos. Allí paró la mortandad del pueblo de Israel por el pecado de inmoralidad y de fornicación. En cuarto lugar, dice el apóstol Pablo, estaba el pecado de tentar a Cristo. Aquí el pecado de tentar a Cristo, la palabra tentar quiere decir poner a prueba la paciencia de una persona. Así que para el apóstol Pablo es, vamos a ver hasta dónde llega una persona, vamos a ver hasta dónde llega la paciencia de una persona. Pero el apóstol Pablo no se refirió a una persona común, sino aquí dice, poner a prueba la paciencia de Cristo. A ver qué podía hacer él. Para los israelitas en el desierto, ellos creían que Dios y Moisés le estaban exigiendo demasiado.
Es decir, ellos creían que Dios lo estaba poniendo a prueba. Anhelaban cosas de la carne que ellos conocieron anteriormente mientras estaban como esclavos en Egipto. Así que estaban descontentos con las cosas que Dios les proveyó. Y llegó un punto en el que hablaron incluso del pan que comían. Este pan para nosotros ya es un fastidio, decían. Muy a menudo los creyentes de hoy, y atención, nosotros, creen que Dios le pide mucho o que lo que ellos le dan es suficiente para la obra de nuestro Dios. Hay hermanos que ofrendan con mucha limitación, pensando que no deben dar tanto. Así que cuando manusean su billete, ellos dicen, este no, este sí. Es algo para decir que no solamente en la ofrenda, mis amados hermanos, son precarios en su tiempo, son precarios en anunciar el evangelio. Hoy día somos precarios en ir y en hacer. En quinto lugar estaba el pecado de la murmuración, el pecado de quejarse y el pecado de rezongar. Utilicé la palabra rezongar porque Pablo la utiliza. Así que algunos de los israelitas se quejaban y murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Pero no solamente fue una sola vez. Lo hicieron durante todo su paso por el desierto. Ahora bien, el resultado de esas quejas y de esas murmuraciones fue el castigo. Y perecieron antes de alcanzar lo prometido, antes de entrar a la tierra prometida. Y hay muchas citas, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números, en cuanto a eso. Pero en cuanto a los creyentes que hoy viven de manera insatisfecha, usted se puede preguntar con toda honestidad, ¿cuánto hoy viven pidiendo cosas que no reciben? ¿Y cuántos se quejan acerca de cómo llevan a cabo los ministerios de la iglesia? Hay muchas quejas dentro de la iglesia. Eso se llama rezongar. Los creyentes viven rezongando del que predica y del que no predica, del que trabaja y del que no trabaja. De hecho, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con ello. Dice Santiago en su carta, pedid y no recibid. ¿Por qué? Porque pedid mal. Pedid y no recibid, porque pedid para vuestros deleites. Lo que pedimos es para nuestra carne, para nuestro provecho. Incluyendo nuestras oraciones van en beneficio nuestro, no en beneficio de nuestros hermanos. Hay muchos hermanos debilitados, hay muchos hermanos enfermos, hay muchos hermanos que no comen bien, hay otros que no duermen bien, hay otros que no alcanzan muy bien para pagar lo que tienen. Muchas veces nos sobra. Yo siempre he dicho, cuando usted tiene algo y le pasa 2 meses sin usarlo, dé lo que no lo necesita. Y por último vamos a terminar con los versículos 11 y 13. Y debemos entonces, aquí dice Pablo, que nosotros como creyentes debemos de recibir la amonestación. Así que las cosas que le sucedieron a los israelitas, para los creyentes constituyen un ejemplo y una amonestación. Por lo que nosotros debemos de prestarle mucha atención. Pablo nos dice por 3 razones. En primer lugar, Pablo nos dice aquí que el fin del mundo ha venido sobre nosotros. Bueno, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de la majestad en los cielos, los creyentes estamos viviendo lo que se llama la última era o el último periodo de la humanidad. Pero ni siquiera eso nos llama la atención y vivimos de una manera un poco descuidada. Pablo le alerta entonces a los creyentes de Corintio que nuestro Señor Jesucristo es la única manera en la que Dios está tratando con los hombres en este tiempo. Le dice que nuestro Señor Jesucristo es el único medio por el cual los hombres pueden acercarse a Dios. Así que esta era
Es conocida como la era de la gracia, como dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que en este tiempo, o era, como quiera llamarle, es la era de la gracia, y es la única manera como Dios trata con la humanidad y con los hombres. Así que los que se acercan a Dios deben de hacerlo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. De manera que como estamos viviendo en los últimos tiempos o en la última era, tenemos que presentar y prestar atención a la amonestación que nos hace la palabra de Dios con relación a la que se le hizo al pueblo de Israel. Y en segundo lugar, una persona puede caer, dice Pablo, fundamentalmente cuando comienza a pensar que está firme o que está salva y segura. ¿Sabe que hay gente que dice, a mí no me importa, pues yo soy salvo? Cuidado, dice Pablo, cuidado. No queremos que la persona descuide o ignore, dice Pablo. No queremos eso, no queremos que ignore. Si está firme, aquí equivale a salva y segura, mire que no caiga. Y aquí Pablo no está hablando de una caída que va a perder la salvación, pero va a perder parte de la gracia de Dios. Así que las presiones de hoy día para los creyentes hacen que nosotros olvidemos o muchas veces pasemos por alto lo que son las lecciones del pasado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos porciones del pasado pensamos que esas cosas no se aplican a nosotros. Para el apóstol Pablo es importante que todos los cristianos, especialmente los de Corintios, recordaran la experiencia que habían vivido los israelitas en el desierto y cuál había sido la disciplina de Dios para con ellos, y que no se repitieran otra vez tales errores. Así que la manera como podemos recordar es estudiando la palabra de Dios, realmente orando, porque la palabra de Dios nos enseña cómo es que debemos de vivir delante de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, nos dice que la palabra de Dios es inspirada y es útil, y nos da una serie de reseñas para lo cual es útil. Dice al final del versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. De manera que es la palabra de Dios nuestra instrucción. Y la sociedad corintia, que vivía en una cultura llena de depravación y de pecado, el apóstol Pablo le animó a que debían de soportar la tentación y el pecado, y le dijo tres cosas. Le dijo que nadie es tentado, uno sí y otro no. Lo que dijo el apóstol Pablo es, todos somos tentados al mismo tiempo, cada uno es tentado. Pero si otros han resistido, también usted tiene la capacidad para resistir la prueba. Pero en tercer lugar le dijo, toda tentación puede ser resistida porque Dios es el que da realmente la salida. Además, la ayuda proviene de Dios y viene de diferente manera. En primer lugar, debemos de conocer quién y qué causa son por la cual vienen los problemas y la tentación. Usted tiene que estar seguro de por qué realmente usted es tentado. Y tiene de esa manera, si usted se lo sabe, puede evitarlo. Pero también dice que debemos de huir de todo aquello que sabemos que es malo. No hacer como los israelitas que probaron las cosas malas. Aquí es el pecado. Y debemos de ser sabios para elegir y hacer solo lo que es correcto y agradable delante de Dios. Así que, en cuarto lugar, usemos la oración como un medio de comunión con Dios y un medio para pedir ayuda a Dios.
Realmente hablaba Marcelo de la Llave anoche de lo que significaba usted sentirse inútil delante de Dios. Hágalo porque usted tiene comunión con Dios y puede hablarle a Dios. Y elegir la compañía como un medio para fortalecer, para estudiar, para confesar y para encontrar ayuda en determinados momentos de debilidad. Realmente hay un texto que encontramos en 2 de Timoteo y con él cerramos, es en el capítulo 2, versículo 22, donde Pablo le da un consejo a Timoteo diciendo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero esto es lo más hermoso del versículo: con lo que de corazón, con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Si no aparece alguien que de corazón limpio invoque al Señor, tenga cuidado cómo va a establecer su relación. El Señor le bendiga y lo guarde.